boomers, millennials, nerds y geeks. Todos respiramos tecnología. Bienvenidos a hablar de ella y a ejercitar nuestros conocimientos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Músculo Geek, tu podcast semanal de tecnología. Hola a todos, bienvenidos al capítulo ya número 4 de Músculo Geek. Me acompaña como todos los fines de semana Sebastián. Hola Seba, ¿cómo va? Hola Pablo, muy bien, aquí estamos para iniciar este cuarto capítulo que va a estar muy interesante, así que por favor cuéntanos más. Bien, vamos a comenzar por recordarle a todos los que nos están escuchando que ya por fin tenemos habilitada nuestra página web, que nos pueden seguir ahí en musculogeek.pro. Así que somos bien para que nos escriban, sigan los capítulos y puedan ver algunas noticias que vamos a ir agregando a lo largo de las semanas. Adicionalmente, les vamos a contar que ya estamos fijos en Twitter, en Instagram y Facebook. En Twitter y Facebook somos Músculo Geek y en Instagram somos Músculo Geek_CL. No sé quién fue el maldito que tenía ocupada la cuenta. Preferí eso que tener números. Sí, así que de nuevo nos pueden seguir en Instagram como Músculo Geek_CL. ¿Qué más tenemos para contarles? Bueno, estamos también transmitiendo por Spotify, Evox, Anchor o Anchor, no sé cómo se le dice, y también en iTunes, y nos aprobaron el podcast en Google Podcast hace como 3 días, pero todavía no puedo encontrarlo, así que no sé cuánto se tardará eso en propagarse, pero ya está listo, así que hay que solamente esperar a que todo esto fluya. Tenemos, como todos los fines de semana, 3 temas. Bueno, esta semana tenemos más temas, pero tenemos 3 bloques. En el primer bloque vamos a tratar el impacto de los Power Rangers en los 90. Tokusatsu, ¿se dice ese? Tokusatsu. Eso, y el impacto de los Power Rangers en los 90. En el segundo bloque vamos a hablar del fenómeno de TikTok, que andan todos vueltos locos en esta cuarentena y jugando como cabros chicos en el ¿Tú internet. también la aplicas ahí, Pablo, o no? No, yo todavía no, la tengo descargada, pero no sabéis que no entiendo cómo usarla. No, pero podríais bailarnos así. No, y además que yo ¿no? soy sería como ver bailar una longaniza, una wea así. Salchicha fea, como sí, la de la vaca y el sí, pollito. Sí. Y después tenemos un cúmulo de noticias random seleccionadas por el Seba. Así que nada, pues comenzamos, Seba, con Tokusatsu y los Power Rangers. Músculo Geek. Bueno amigos, estamos de vuelta luego de esa sexona cortina de intermedio elaborada por nuestro querido experto editor Pablo. Así que vamos a empezar con nuestro primer tema, que viene siendo el Tokusatsu y el impacto de los Power Rangers en la época del 90. Para los que no conozcan esta serie, que me imagino que son muy pocos, es una serie de televisión estadounidense del género Tokusatsu, basado en el Super Sentai Series. Ahí vamos a explicar qué es. Por su nombre, claramente, una serie japonesa del mismo género, ¿ya? ¿Qué es el Tokusatsu? Para aquellos que no sepan lo que es el Tokusatsu, es un término japonés que se aplica a todas aquellas películas o series de televisión en las que se haga un uso intensivo de los efectos especiales, es decir, de esas explosiones extrañas, de estos monstruos, los famosos kaiju, ¿ya? Podríamos meter dentro de este género a lo que viene siendo Godzilla, Ultraman, ese tipo de series, ¿ya? Por lo tanto... ¿Eso incluye los efectos con cartón y chaya? Todos los efectos bizarros que se te puedan imaginar, ¿ya? Y pensando en la época que empezó todo este género a tener un auge en Japón, podéis pensar que los efectos son terribles de ordinario, pero a la gente le gustó, llamó la atención. Piensa que normalmente en la época del 90 para nosotros ver mucho efecto especial era una película, no una serie. Entonces cuando llegó esta serie a la parte americana, causó mucho furor por respecto a la elaboración de los trajes, al tema de los robots gigantes,
es algo que nos cautivó bastante, pensando que más o menos por la misma época teníamos Transformers, que ya estaban siendo un éxito. Entonces permitió abrir este género en el cual hablamos de la filmación especial. Es una filmación en donde estamos llenos de efectos, de explosiones, de colores, y que imagínate que para un niño de esa época que tenga alrededor de 7 a 10 años, ver eso en televisión era bastante emocionante, esperar cada día un capítulo de ver con todos estos efectos. Ahora, en general no quiero hablar mucho sobre el género, ¿ya? Tampoco quiero hablar sobre los Power Rangers en general, porque son muchas temporadas que tienen. Actualmente son 28 temporadas, son hartas. Son hartas temporadas y solamente estamos hablando de los Power Rangers, porque también tenemos la línea de los Super Sentai por la parte japonesa, que actualmente todavía están en emisión, y su nueva temporada es muy bizarra porque tienen que ver con gemas. Entonces hay mucho material todavía para poder trabajar, porque no todas las series japonesas han sido adaptadas al Power Ranger americano. Entonces queda bastante material para el cual trabajar. Los Power Rangers las dividen en 3 eras, ¿ya? Cada de esas eras tienen que ver por qué manos pasó, ¿ya? Actualmente nos encontramos en manos de Hasbro, pero anteriormente quien inició esto fue Saban, luego lo tomó Disney, y finalmente Hasbro, que tiene la actual temporada que corresponde a los Power Rangers Beast Morphers, que también están sus capítulos por aquellos que lo quieran ver y cachar más o menos de qué se trata. Lo pueden encontrar en Netflix. Tienen la primera temporada y está bien entretenida. Yo la he estado viendo. Explican un poco de lo que se trata la transformación de los Power Rangers y cómo los enemigos de ellos quieren obtener ese poder. Es bien interesante, así que los invito a verlos a aquellos que quieran darle una oportunidad. Obvio, no es una serie guiada para público muy adulto, es más juvenil e infantil, así que hay personas que probablemente no les guste y los aburra. Por lo tanto, para aquellos que no les gusta un metraje tan infantil, tiene alternativas, pero ya se tendría que ir a la parte japonesa, en donde las series son un poco más profundas que la versión americana, ¿ya? Todo inició con Mighty Morphin Power Ranger, que es la serie tradicional, la serie que todos aman, la serie que todos dicen que es la mejor de todas, ¿ya? ¿Cómo inició todo? Pero esta serie no se trata de una serie que haya sido iniciada por los Estados Unidos, no es una serie americana, es una serie que comenzó en Japón, pero no específicamente con la versión que se seleccionó para el inicio. Normalmente por esa época igual estaban de moda los dinosaurios y encontraron que iba a ser más impactante usar una temporada que se llama Kyoryu Sentai Zyuranger, que tiene que ver con dinosaurios, ¿ya? Las transformaciones, los poderes, los Zord, que son estos robots gigantes, están asociados a cada uno de estos animales. Por ejemplo, los Rangers se distinguen por un color, que su líder normalmente es el Ranger rojo. Tenemos el amarillo, tenemos el negro, tenemos el rosa y tenemos el azul. Siempre ha dado risa que el Power Ranger negro es un negro y el Power Ranger amarillo es un asiático, ¿ya? Después, con el pasar de los tiempos, esto fue cambiando por el tema del racismo. De hecho, vimos Red Ranger de color negro, así que ahí el racismo fue variando. Normalmente el estereotipo del Power Ranger rojo, del líder, era el típico americano, un poco más con pinta, más guachón. Entonces tenía esa onda un poco diferente. Esta serie, como en contexto de qué se trataba Mighty Morphin Power Ranger, en esencia era una serie muy simple, la cual relata la historia de 2 astronautas que liberan por accidente a una bruja alienígena llamada Rita Repulsa. Esta era la mala, ¿ya? Estaba capturada en una prisión espacial, la cual la tenía ahí atrapada durante unos 10.000 años. Zordon, que era un poderoso hechicero atrapado por la misma Rita en un agujero en el tiempo, y su asistente robot Alpha, que era un robot que hacía así, era algo muy simpático, se encargaron de reclutar, y ahí tenían como una frase bien característica, que en la intro, a un grupo de adolescentes con energía, ¿cachai? Entonces quiere decir que en alguna época hubieron como adolescentes sin energía. Adolescentes pajeros, po, weón. Sí, era como una época floja, así, como que así.
Con cueva veían los supercampeones, así, con cueva, porque el deporte a la mierda, así. Tenían que tener energía. Entonces, ¿cómo se basaba la serie? La serie normalmente estaba basada en 3 actos. El primer acto es en que introducían a estos jóvenes haciendo una vida normal y de repente, esta Rita Repulsa que los ataca con sus famosos patrulleros, empieza a quedar la cagada, envía un monstruo para destruir la ciudad y ellos vienen, empiezan a pelear así, llamémoslo como humanos, como personas, como no personas, no sé cómo sería eso, pelean así, se agarran a mocha y llega el momento del morfosis, que es cuando ellos se transforman. Entonces tienen una medallita de poder, el Morpher, y cada uno gritaba el nombre de su animal y se transformaban en los famosos Power Rangers. Hacían la primera pelea y destruían al enemigo. ¡Pah! Explosiones, ¡pum! La clásica. Pero, aunque eso fuera así, la pelea aún no terminaba. Caía un centro en la tierra, ¡pah! Y el monstruo crecía. Si no habían cosas gigantes, no habían explosiones, no habían efectos especiales. Así que teníamos que tener esto. Y ahí es cuando estos jóvenes llamaban a este Zord gigante, que es el Megazord, que se transformaba uniendo las 5 partes, que era el tiranosaurio, el pterodáctilo, el mastodonte, el triceratops y el dientes de sable. Así que con estos 5 dinosaurios formaban el poderoso Megazord, que era quien terminaba destruyendo a este enemigo. Ahora, aunque solo estoy comentando sobre la primera temporada, más o menos cómo es el contexto de estos famosos Power Rangers, lo que quiero poner como en pie de conversación es que los Power Rangers marcaron un quiebre en lo que viene siendo los superhéroes. Porque hasta esa época estamos acostumbrados a un Superman, a un Batman, a Spider-Man, a ese tipo de superhéroes. No a un grupo de adolescentes con poderes, con situaciones de repente medias existenciales, con el típico problemas de amor. Era como algo distinto, desde un enfoque muy diferente. Hoy en día ya estamos acostumbrados a este tipo de series, pero imagínate esto en el año 93, ver una serie en donde aparecía un robot gigante, habían explosiones, habían transformaciones. A lo más cuando íbamos al cine veíamos estas cosas. Después esto se empezó a adoptar en el tiempo y podemos ver que tenemos varias series de distinto tipo hoy en día. Por ejemplo, hemos tenido las series como de los X-Men, hemos tenido un montón de series en el camino que han adaptado efectos especiales, no como antes. De hecho, estamos esperando que van a salir las con respecto a la Loki, con respecto a Marvel, ¿cierto? El tema de la Bruja Escarlata. Entonces tenemos bastante material de este tipo ahora. En esa época era bien reducido. Además de tener serie, le fue tan bien que por una parte acá tuvimos álbumes, ¿ya? Tuvimos lo que vienen siendo películas, tuvimos juegos y aún sigue en emisión como les comenté en un principio. Ahora, si el tema de verdad les interesa y quisieran conocer más, quisieran que habláramos con respecto a otros capítulos, o quisieran que hiciéramos una especie de resumen o lo que sea, cuéntenos en nuestras redes sociales porque hay mucho material del cual conversar y también hay mucho de conversar sobre el tokusatsu, porque es un género que aún está, ¿ya? Yo, por ejemplo, soy fan de lo que viene siendo otra línea del tokusatsu, que no vienen siendo los Super Sentai, que vienen siendo los Kamen Rider, ¿ya? Es otra línea, es otra forma de historia, pero el concepto es como similar. Muchos efectos especiales exagerados, de repente llega a ser ridículo porque no son de muy buena calidad. Explosiones que se ven amorfas, efectos especiales en 3D, pero esa es la gracia del género. La gracia del género es ver estas weas horribles dentro de una historia a veces un poco más sutiles y un poco más entretenidas. Por lo tanto, Pablo, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú qué piensas con todo lo que he explicado ahora? ¿Qué significa la influencia de un género así en el extranjero? Pensemos que pudiéramos tener otro género que nos impactara. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo no soy muy bueno para las series. O sea, de hecho, pago Netflix y veo más películas que series. Recuerdo haber visto cuando chico los Power Rangers. Tampoco fui muy devoto de la serie. Pero me parece que sí marcó un antes y un después. A ver, se vendieron muchos juguetes de los Power Rangers. O sea, los podíamos ver en la cuneta.
Si mal no recuerdo, hubo hasta un álbum de los Power Rangers. Sí, hubo un álbum. Sí, entonces eso quiere decir que la industria llegó y pegó fuerte. Que hubo gente que estaba dispuesta a meterle lucas y a invertir en esa serie, o en lo que significaba como industria ese tipo de series. Me parece que hay gente que es bien adepta a lo que son estilos orientales para series, para películas. Creo que de hecho me parece que gracias a este ingreso de este tipo de fenómenos orientales, después entraron los doramas acá al occidente. Oye, eso pegó caleta. Sí, los doramas pegaron muchísimo. Alguien que vivía en mi casa hasta hace no hace mucho tiempo, se veía todos los doramas, bueno, entonces... Para no decir que ese... Sí, no, dejémoslo ahí. Pero sí, pegó muchísimo, o sea... también se gastaron muchas lucas y empezamos a conocer cómo funcionaba las diferencias entre el oriente y el occidente. Por ejemplo, vimos que los coreanos estaban obligados a hacer el servicio militar y tenían un plazo máximo para poder hacerlo. Los actores de los dramas se vieron obligados a dejar la serie para poder hacer el servicio militar. Entonces aprendemos con eso a conocer cosas que no son parte de nosotros. Y esa influencia se ha notado harto. Para terminar esta sección, yo quiero hacerte una pregunta que a mí, después de tantos años de ver, ya lo logro hacer. Pero mi pregunta es, ¿tú lográis diferenciar a los chinos, a los japoneses y a los coreanos? Sabéis que al principio cuesta N esa weá. Los chinos tienen los ojos más rasgados de todos. Los coreanos no. Y los coreanos no son tan flacos como los chinos. De hecho, los coreanos son hasta crespos. En vez de serio? Sí, yo he visto coreanos crespos. Y los chinos son pelochuzos. Son muy flacos esos weones. Yo, por ejemplo, al principio, cuando empecé a ver Kamen Rider, a ver los Super Sentai, para mí todos los hombres eran como iguales, como que me costaba distinguir al prota. Pero después con el tiempo como que me acostumbré y logré entender quién era quién. Pero al principio yo debo admitir que me costó. Entonces encuentro que ese es como el problema inicial de este tipo de series. No es porque uno no está acostumbrado, sino que es como que es extraño. Son como bien parecidos todos. A lo mejor son de la misma familia, no sé. A lo mejor son solo a veces uno. Así, no sé. Ya, se nos acaba el tiempo del bloque. A lo mejor después seguimos conversando de esto. Vamos al corte y volvemos con el siguiente tema. Nos vemos. Músculo. Geek. Ok, estamos de vuelta y el segundo tema que nos convoca es la aplicación o red social que está dando que hablar en esta cuarentena. Estoy hablando de TikTok. ¿Quién no se ha metido a TikTok? Al menos a revisar o ver las huevadas que se hacen en esa red social, que se supone que está enfocada a niños, pero que ya vemos a la gente de la televisión, adultos, gente bien peluda ya, haciendo estupideces delante de la cámara en esos videos que duran solo 15 segundos. Seba, ¿tú tenés TikTok? No tengo TikTok y no tendría esa wea, de verdad. Me da progeria, como que se me caen las partes. Que yo tengo, pero no he logrado aprender a usarla porque la iconografía es como bien desordenada, y veo que hay gente que como que dobla voces, pero no logro entender cómo chucha lo hacen. Y la verdad es que no me he dado la lata de tratar de seguir investigando, ¿no? Me doy cuenta que la paso más bien mirando las estupideces que hacen versus tratar de hacerlas, ¿no? Además no sé si tendría tanta personalidad como para hacer un video de TikTok, ¿no? Yo pienso que Pablo tendría que hacer un video de TikTok si es que por lo menos nos escuchan 100 personas y total va a ser difícil. Ese va a ser difícil. El desafío. El desafío de Músculo Geek va a ser hacer un video de TikTok si llegamos a los 100 oyentes en un mismo capítulo. Oye, pero en todo caso,
TikTok tiene números bien impactantes. TikTok está presente en 150 mercados distintos y está disponible en 75 idiomas distintos. O sea, partamos porque ¿cuántos idiomas pensábamos que existen? Para mí existe el inglés, el chino mandarín, el mapudungún, el francés, el alemán y no sé, el ruso. Pero no pensaría que sí, el japonés, el coreano, pero no sé si llegamos a contar nosotros mismos 75 idiomas. A eso hay que sumarle que tiene 1.600 millones de usuarios. 1.600 millones de usuarios. Esto la convierte en la red social más grande del mundo. Ya superó por lejos a YouTube, a Facebook, a Instagram, y sumando todos los usuarios, es dantesco el nivel de usuarios que están activos, y se calcula que diariamente hay 500 millones de usuarios activos con regularidad. Eso es impactante. Yo no sé si Facebook en su mejor momento habrá logrado llegar a ese nivel. Todos sabemos que Facebook ya está bien en baja, que los millennials no van con Facebook, sino que más bien van por el lado de Instagram, y la generación siguiente, porque TikTok está orientada a la generación ya más pequeña, niños de 10 a 15 años están metidos en TikTok, y yo no sé si esos niños son millennials, me parece que esos son los centennials, no sé, algo así. No sé Pablo, cómo. ¿Oh? ¿Tú cachai de quién es esta aplicación tan famosa? Sí, esta aplicación es de una empresa china. El origen es chino. Se inició como Musical.ly, y Musical.ly ya era grande, y la compró en el año 2017 una empresa que se llama ByteDance Technology por nada más y nada menos que por $1.000 millones. Musical.ly ya había crecido bastante. Porque no sé si se acuerdan que en Twitter había algo así como unos videos cortitos, no me acuerdo cómo se llamaba esa aplicación, pero había unos videos cortitos y desapareció de pronto. Esos videos duraban como 5 segundos y se veían por lo general en Twitter. Esa empresa desapareció y fue reemplazada como por Musical.ly. Y después de un rato, Musical.ly, que fue comprada por ByteDance, fue como fusionada con TikTok. TikTok ya existía y fueron fusionadas. ¿Ya? Eso pasó en el 2018. Entonces de ahí que conocemos solamente a ¿cómo se llama? A TikTok. Pero TikTok empezó a llegar al oriente hace muy poco. En 2018, 2019 ya ha tenido hartos problemas, por así decirlo, como para asentarse, sobre todo dentro de Estados Unidos, porque el gobierno ha declarado que tiene serios problemas de seguridad, y se le ha prohibido a los funcionarios de gobierno que la instalen en sus teléfonos, porque como muchas de las aplicaciones está pidiendo permisos, entre ellos la georreferencia, y por lo general datos personales, y como está la pelea con China, Estados Unidos tiene la duda de que además no esté revisando datos internos del teléfono o información que podría sacar de otras aplicaciones, que no es tan difícil de hacer. Ahora hay puntos también súper importantes a considerar de TikTok. Hoy día es la empresa o startup más importante del mundo y con mayor proyección de crecimiento. Está valorada en $75.000 millones. O sea, cualquier pasta, hermano. Sí, es muchísima plata. Yo no sé, y no logro recordar en cuánto fue vendida WhatsApp, por ejemplo, a Facebook. Y si no me equivoco, deben haber sido como 300 millones, así, 300 millones de dólares. Sí, era muchísima plata. Pero no sé si... Lo que pasa es que hay que pensar que, por ejemplo, en China solamente tiene algo así como 200 millones de usuarios conectados, fijos. O sea, 200 millones.
y estamos hablando, como decíamos hace un rato, que tiene 500 millones de usuarios activos. Eso quiere decir que por lo bajo los 200 millones de chinos están conectados todos los días. Pero esta weá vive por publicidad, vive por algo. Vive por publicidad porque ByteDance Technology tiene como en su costilla una aplicación de noticias, ¿ya? Entonces esa aplicación de noticias mete publicidad dentro de TikTok. Claro, dentro de esos de 75 mil millones de dólares que está valorada, es increíble saber que los números verdes para TikTok empezaron a llegar recién el año pasado, ¿ya? Hasta el año 2018 todavía estaba pérdida. Así que eso es un aliciente para quienes quieran hacer una startup, porque sabemos que los números verdes no llegan al tiro, pero sí, claro, si a ellos se les ocurre vender la aplicación hoy día, quien quiera comprarla va a tener que desembolsar harto dinero y los chinitos van a estar bien contentos y van a recuperar seguramente las pérdidas que han tenido hasta ahora. O sea, la cantidad de descargas que tiene TikTok no deja de ser menor. Son 738 millones de descargas entre todas las tiendas, o sea, entre App Store y Google Play, lo cual definitivamente no es menor. Ahora, de eso hay que descontar quienes desinstalaron y volvieron a instalar, pero como en todo, no me parece que es una... Igual una es grande el aplicación. número. O sea, si nosotros revisamos, los números son dantescos, y la aplicación es bien weona, ¿para qué vamos a andar con cosas? O sea, eso quiere decir que nosotros no tenemos que producir una gran idea para poder ganar lucas. O sea, a lo mejor no hay ni que darse mucha cabeza. Es como llegas, y claro, estos gallos tienen la ventaja de su mercado inicial es muy grande, entonces la base es dantesca. O sea, si tú comparas de cómo nació Facebook, que salió de Harvard, en donde el nicho inicial son ¿cuántos? 5.000 alumnos, no sé, ya ponele 10.000 alumnos que tiene Harvard, versus 200 o la base, 2.000 millones de personas que son los chinos. La base es muy grande, es incomparable. Y si a eso le sumamos que las plataformas de redes sociales en China no entran, hay una sola red social occidental que está en China, y es LinkedIn. Les recordamos que LinkedIn es propiedad de Microsoft. Y ahí Microsoft hizo su tarea y le pidió al gobierno chino que los dejara entrar. Pero todos sabemos que ni Facebook, WhatsApp, Instagram, ni ninguna red social oriental está permitida en China. Por lo tanto, todas las redes sociales que circulan en China son made in China, literalmente. Pero ellos son los reyes de la piratería, pues, así sí, que o sea, puede haber un ebook. O sea, tampoco es que no podamos entrar a una red social occidental en China, porque siempre está la opción de una VPN. Siempre existe Santa la opción VPN. de una VPN. Pero de manera, no sé, para alguien que no tiene mucho conocimiento en informática, le va a ser imposible. Y van a tener que, no sé, usar, en vez de usar WhatsApp, van a usar WeChat y todas esas redes sociales paralelas que tiene China hoy día. Pero sí me parece que los números que está moviendo TikTok, y si tú ves hoy día, de hecho, es cosa de ver Instagram y ver las historias de Instagram. Si tú te enfocas en hacer un análisis, es muy poca la gente que hoy día está haciendo historias propias de Instagram. Todo el mundo está haciendo un grabado de la pantalla de algo que subió a TikTok. Ahí hay algo que me llamó la atención. Para mí, como que las historias son lo mismo que TikTok, pero más corto. No sé si tiene sentido eso para ti. Me parece que una historia dura menos tiempo que ¿cómo se llama? Que un TikTok. Pero el TikTok además tiene otras funcionalidades adicionales. De partida dura 15 segundos
y tú puedes poner audios, puedes poner efectos que en las funcionalidades propias de Instagram o de las historias de Instagram o las historias similares, porque recordemos que todas estas historias vienen del concepto de Snapchat. Entonces son mucho menos funcionales que lo que es TikTok. Entonces por eso tiene a todo el mundo vuelto loco. O sea, si tú ves la cantidad de historias que se pueden ver en TikTok, o sea, de partida te vas a cagar de la risa. Hay unas bien repetidas que ya llevan como un mes haciendo la gente los mismos retos. Y eso es otra cosa, que se hacen retos dentro de TikTok que duran 15 segundos. Entonces el mismo TikTok cada cierto rato te dice: oye, hay un nuevo challenge para que tú lo hagas, tú lo hagas, y te explican cómo hacerlo y todo, como un pequeño tutorial para que tú lo hagáis. Entonces ahí salió se hace esa viral. Estúpida de chupar el retrete ¿cómo se llama? Por el coronavirus. Puede ser. Bueno, imbécil, puede ser. la cagan. Pero bueno, o sea, si tenéis 1.600 de millones de usuarios, créeme que la posibilidad de que se haga viral es amplísima. Es decir, Pablo, ¿nos estás diciendo que tú también chuparías un retrete? No, todavía no soy tan weón. Tengo mis minutos de confianza, pero no llegaría a ser tal calamidad. Eso, espero que este tema le haya impresionado, que a pesar de que TikTok es literalmente una huevada, está moviendo muchos millones de dólares, y nada, pues eso demuestra que la industria del ocio sigue siendo la industria más importante del mundo. Ya ven, Netflix, los videojuegos, en su tiempo Blockbuster, el porno, todo el ocio, el deporte, todo el ocio en general mueve muchísimo dinero. Así que nada, muchachos, vamos al corte y seguimos con con nuestros siguientes temas, noticias. Nos vemos. Nos vemos. Músculo. Geek. Bueno, amigos, estamos nuevamente de vuelta para nuestra última sección, en donde vamos a leer un poquito sobre lo que nos ha acontecido durante esta semana, un par de noticias media friki como nos caracteriza. Así que vamos a partir con la primera, que dice así: el fundador de Rockstar San Diego rememora el día que Miyamoto rechazó un videojuego suyo. Pues recordemos que Rockstar es el creador actual del gran GTA. Gran juegazo. El otro día estaba cachando sobre GTA, así, antes de entrar en la noticia, y tiene hasta servidores para rolear. Pueden buscar en YouTube, hay youtubers que rolean GTA. Es demasiado chistoso, es muy divertido. Imagínate vivir en una ciudad como es la de GTA, pero tratando de ser una persona normal. El nivel de crimen es horrible. Si es que no te secuestran, es porque tenés cueva. Oye, a todo esto, GTA, la versión actual, la GTA, la 5, ¿cierto? La 5, sí. GTA 5 debe tener 10 años ya, ¿no? No sé qué tiempo tiene en el mercado, pero ya tiene su buen tiempo en el mercado. Sí, y sigue siendo un juego caro. No, y tiene una comunidad culiada increíble, una cantidad de mods así, pero que te aburrí para jugar, así. Está demasiado entretenido y sigue entretenido. De hecho, el otro día viendo estos videos ya dije, yo todavía no he comprado el GTA porque nunca ha bajado de precio, podría comprarlo. ¿Cachai? Y ese tipo de cosas te motivan, porque igual el tema, después en algún momento si quieres podemos tocar el tema del roleo. Escuchar a gente rolear, que dentro de estos videos que vivo había un policía que el weón roleaba la raja, así, era escuchar un puto detective, así, como que me estáis jodiendo los cojones, el weón hacía un papel la raja. Entonces te permite este tipo de juego, te permite alternativas distintas para lo que fue diseñado el juego. Yo conozco gente que juega GTA solamente por los autos y conducir en la ciudad y darse vueltas como estúpido. Pero para ellos esa weá es entretenida aunque salga del contexto del juego. Pero volviendo a nuestro tema, que viene siendo que Miyamoto rechazó un videojuego. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Conversemos un poquito. ¿Qué le dijo? Mira, acá él dice que vino a la primera reunión y para él fue un honor. Para el que viene siendo el fundador de Rockstar. Para él fue un honor, pues, oye, Miyamoto,
Pero él dice que el weón no pasó más de 10 minutos mirando la propuesta que les estaba ofreciendo. Y viene y le dice, Diego, no quiero esto. Así, toma, no, chao, sabéis que no me interesa. Igual Miyamoto es como considerado una eminencia en todo lo que viene siendo el mundo del videojuego. Todos quieren trabajar con él, con Nintendo, pero igual, hace un tiempo atrás, igual eran como un poquito mente cerrada. Así, no quiero ser Nintendo lover ni nada de ese tipo, pero igual es un poquito cerrado y quiere su idea. De hecho, él decía como podía haber sido un juego de vehículos comiéndose a otros vehículos y que esos vehículos ganaran poder. Entonces, como que Miyamoto impone mucho sus ideas. Así que igual tiene que haber sido bien complicado esa instancia. Tal vez ahora se arrepiente con el éxito que ha tenido Rockstar. O sea, a mí, yo cacho a Miyamoto. Me parece que para haber llegado y haber llevado a Nintendo hasta donde la llevó, me parece que todos esos buenos son bien cabrones. O sea, tienen que ser buenos bien llevados a su idea. Se me imagina que debe ser un personaje algo así como bien al estilo Jobs, pero japonés. Entonces, Claro. sí, yo creo que ese tipo de empresas no se construyen si alguien no es cabrón y no dice, mira, esta weá se va a hacer así y porque yo digo que se va a hacer así. ¿Cachai? Claro. Tiene que haber alguien que tenga ese convencimiento. Y uno de los convencimientos que tenía Miyamoto es que los videojuegos no tenían que ser necesariamente comerciales. Sí, Sino- eso es un enfoque importante de él. Sí, sí. Sino que tienen que ser entretenidos y ocupar mucha tecnología. Y de hecho es el problema que se recalca en esa noticia. Él quería que la tecnología de la Nintendo 64 se notara. Más que el juego fuera comercial. O sea, él quería en el fondo vender la consola. O sea, si él vendía la consola y después nadie jugaba, le importaba una wea. Tenemos que pensar que con estas ideas y todas sus bolas que ha tenido Miyamoto, es gracias a eso que tenemos PlayStation. Pensar que el weón, cuando hizo su junta con Nintendo y que al final no llegaron a nada en ese prototipo de consola con CD que iba a ser para la... que hubiera sido como nuestro Nintendo 64, perdió terreno, perdió fuerza y Sony dijo, ándate a la mierda. Y puta, tenemos lo que hoy en día es PlayStation. Y por base a ese tipo de errores, llamémoslo, o decisiones que podrían haber sido distintas, podemos tener a grandes rivales que son hoy en día Sony contra Nintendo con respecto a sus distintas distribuciones y mercados. Y hemos visto cómo en el tiempo ellos han ido evolucionando. Por ejemplo, Sony está con una política de censura. Hay muchos juegos así con nudes y con cosas de ese tipo que prácticamente Sony los está censurando y no está sacando ese tipo de juegos. Pero Nintendo a su vez sí los está sacando. Entonces como que el mercado está dando una vuelta en base a esas compañías. El enfoque de mercado es como distinto. Como que Nintendo está permitiendo una entrada a las third parties. Ahora considerando que con la Nintendo Switch puede abarcar más terreno que como ha sido con sus otras consolas. Igual es como interesante en ese sentido. Ahora te quiero plantear otra noticia que viene siendo también asociada a Nintendo. Vamos a seguir hablando de Nintendo. En donde la vez pasada, en el capítulo 1, mencionamos que la Nintendo Switch había estado escasa. Ahora nos sale la siguiente noticia. Revendedores están usando este bot para comprar Switch automáticamente. La herramienta parcialmente responsable de la escasez del sistema en Norteamérica. Cáchate que hay una aplicación llamada BeerBot que revisa y te dice, oye, hay consolas disponibles, y las compras para poder revenderlas. Y las están revendiendo muy caras. Porque con esto del COVID-19, todos quieren una Switch. No sé. Antes nadie quería, ahora todos la quieren. Entonces, en cuanto salen, hay stock, las compran. Es una cuestión absurda. En Japón no se están pudiendo producir la cantidad de consolas que se necesitan producir. De hecho, si mal no recuerdo, leí otra noticia aparte, en que se decía que Sony con la Play 5 también iba a llegar con unidades reducidas por el mismo tema de la pandemia. Entonces es como, ¿quién va a alcanzar una consola? Y ya se dijo que por lo menos va a costar $100 más que al precio que salió la PlayStation 4. Entonces ya estamos pensando que es escasa y es cara. Entonces como que está como bien complicado el mercado para las consolas. Imagínate que hagan este mismo BeerBot y se lo apliquen a Sony cuando saque su consola nueva. Las consolas van a estar con un valor en la nube. No sé qué opináis. Yo ahí no entiendo el concepto. Más bien porque no entiendo la Switch.
como les comentaba en el primer capítulo, yo me compré una Switch hace poco. Pero sé que me pasa que la encuentro cara y no es tan la raja. No. De partida siento que el catálogo es muy Nintendo. Muy Nintendo. Lo encuentro súper. A mi gusto, encuentro que el catálogo es súper reducido. Y para mi caso, que me compré la Switch Lite, es más reducido todavía porque tiene esos 4 juegos que no se pueden jugar porque los Joy-Cons no son separables. Entonces, no veo el motivo para que alguien haga acaparamiento acaparamiento de este gadget. Y que además quiera revenderlo a un precio exorbitante. Bueno, me parece raro. Hay algo muy trucho que siento que no tiene un fundamento. Porque, o sea, salvo que alguien sea muy fanático de Nintendo, ese es el único fundamento que le encuentro. Porque, de nuevo, me parece que los juegos no son tan entretenidos como a mi modo de ver. Me parece que si hay una competencia para Play, hoy día es la Xbox. Estoy 100% seguro, a mi modo de ver, que la competencia para Play es la Xbox, no la Switch. La Switch tiene un público absolutamente distinto a las otras dos consolas. O sea, el público de la Xbox y la Play son gamers mucho más duros que los de la Nintendo, que los de la Switch. Me parece que Nintendo está apostando hace harto rato por un público mucho más familiar. Y esa apuesta viene desde la Wii. Entonces, ahí no entiendo. No me calza. Lo que pasa es que acá tenemos una diferencia. Como tú bien dijiste, en un principio la Nintendo se enfocó a un público más familiar. Ahora Nintendo se abrió a las terceras compañías y les está permitiendo desarrollar y poner juegos que antes no permitía. Nosotros nunca esperamos nuevamente en una consola Nintendo ver un Doom o ver un juego de ese tipo, así como por ejemplo que son los Sengoku, que son como juegos más de guerra. Estamos viendo que el mercado de Nintendo ha ido evolucionando. Sí, pero que esos juegos salgan. No, si hay harto juego que es más hardcore en la consola. Solo que Nintendo se ha rebastecido con mucho título que es indie. Entonces de repente hay ciertos títulos que pasan desapercibidos si es que no estáis como pendiente de la eShop viendo qué juegos van a salir, qué títulos están saliendo. Por ejemplo, la salida del Astral Chain, que es un juego un poco con estilo anime, pero que fue muy popular. Entonces, pero salió solamente para Nintendo. Tenemos títulos que están dando ese enfoque un poco más hardcore, pero que en su modalidad o totalidad todavía Nintendo no ha adaptado eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente está viendo el potencial de la consola, la está queriendo comprar y la está acaparando en el sentido de que no todos se la compraron en un principio. La consola, seamos honestos, salió con bastante fallo en un inicio. Se te descoordinaban los mandos, tuvimos problemas con el rendimiento de la batería. No salió como exitosa. De hecho, yo para comprármela esperé para ver qué pasaba. No fue como, oh, la quiero, como lo he hecho con otras consolas. Me tomé su tiempo con respecto a la Nintendo Switch para ver cómo resultaba. Habían bastantes dudas con respecto a los que prometían, con respecto a la capacidad de la consola. Entonces, hoy en día Nintendo con Microsoft no son competencia, porque se están aliando de una manera muy extraña. Yo estoy esperando ver que en algún momento tengamos el Xbox Pass en Nintendo, sí, o sea, que veamos un título en Xbox de Nintendo. Es que hace rato que esa es la pelea que está tratando de tener Xbox, de hacer que los juegos no importe la consola que tú estés jugando, sino que tú puedas jugar interconectado con usuarios de cualquier otra consola en línea. Y me parece que ahí tendría que haber algo como un pase universal, una vez así. No sé si sí, pero me parece que la línea que está tratando, y eso me parece que es muy en la línea de lo que Stadia Nadella hace en todos los productos Microsoft. Cuando Stadia llegó a Microsoft, trató de
de parecerse mucho a Linux, en el sentido de que íbamos a salir de la época en que Microsoft era todo un producto cerrado y empezó a abrirse por todos lados. Entonces es muy en la línea del CEO de Microsoft. Lo trata de estampar en todos los puntos. Ahora, sí, porque la apertura ha sido bien importante la que ha tenido Microsoft, en el sentido de abrir su core, permitir hacer un desempeño distinto. Igual está jugando un papel distinto en el mercado como lo jugaba antes. Sí, no es el mismo Microsoft que veíamos en que todos los productos eran súper cerrados, un Microsoft muy al estilo Apple, que era muy incompatible con el resto. O sea, hoy en día tenemos un Microsoft que lo único, o sea, un Windows que lo único que falta es que sea instalable, no sé, en una, bueno, sí, creo que sí se puede instalar en esta Raspberry Pi. Hay unas versiones de ¿cómo se llama? De Windows que se puede instalar en Raspberry, pero sí está muy abierto a todo eso. Entonces la línea de los videojuegos también está en ese mismo camino. Sí, está bastante complicado el mercado en ese sentido. Tenemos altas alternativas hoy en día, así que por lo menos el que quiera jugar en Play, el que quiera jugar en Xbox, el que quiera jugar en Switch o en Master Gamer Race, ¿cierto? Es cosa de gusto. Escucha, dos noticias nos ha dado hartos que hablar, temas alternativos, pero lamentablemente nuestro capítulo llega hasta acá. Les damos las gracias por escucharnos y seguirnos toda la semana. Les recuerdo que durante la semana tendremos 2 mini podcasts para que los puedan escuchar. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestra musculogeek.pro, nuestra nueva página, para que estén ahí al tanto de las noticias que vayamos publicando. Y recuerden, en Twitter y en Facebook nos pueden entrar musculogeek, y en Instagram pueden entrar musculogeek-l. Y también les recuerdo que se nos va a acabar el tiempo, Pablo. Estamos en Spotify. Y así cerramos un capítulo más. Esperamos haber exprimido tus neuronas y que tus placeres geek se hayan saciado. Nos escuchamos en pocos días más para ejercitar la mente y tener un cerebro fit en Músculo Geek.